Los entierros de mi esposo se llevaron a cabo en silencio. Junto a la tumba recibí un mensaje: estoy vivo. No estoy en el ataúd. Pregunté: ¿quién eres? No puedo decirlo. Nos están vigilando. No confíes en los hijos. Y luego supe la verdad. Pero antes de continuar, escriban en los comentarios de qué país están viendo este video y cuántos años tienen. Que lo disfruten. Me llamo Margarita Zapata. Tengo 66 años. Lo que voy a contarles ahora dio un vuelco total a mi vida. El entierro de mi esposo, Ernesto, fue el día más silencioso que recuerdo. Era como si el aire mismo en el pueblo de Fuentes se hubiera detenido, y hasta el viento junto a la cerca del cementerio no se atrevía a susurrar. Estábamos parados junto al montículo fresco de tierra. El sacerdote leía una oración. A mi lado se movían inquietos mis hijos, el mayor Arturo y el menor Ilías, vestidos con trajes negros, impecables como si fueran ajenos. Sus rostros eran correctos, afligidos, pero las lágrimas parecían programadas y los abrazos transmitían frialdad. Yo me aferraba al borde del banco para no caer directamente al suelo, cuando en mi bolso vibró el teléfono. Era un número desconocido. Lo abrí y se me doblaron las rodillas. Estoy vivo. No soy yo el que está en el ataúd. Respondí, con los dedos temblando tanto que casi dejó caer el aparato. ¿Quién eres? La respuesta llegó de inmediato. No puedo. Me están vigilando. No confíes en nuestros hijos. En mi pecho todo se desgarró. Levanté la vista hacia Arturo e Ilías, que estaban a medio paso, serenos, como personas que ya tenían la mente en otros asuntos. Algo no estaba bien, totalmente no. Al entierro vino muy poca gente, ofensivamente poca. El sacerdote, yo, mi amiga Lidia Pérez, Juana, la esposa de Arturo, y mis hijos. Para un hombre que vivió 70 años en el mismo lugar, que arreglaba bicicletas a todos, ayudaba con pequeñas cosas, prestaba herramientas, la vacío parecía extraño. No queríamos molestar a nadie, dijo Arturo brevemente cuando le susurré sobre los vecinos del taller. Papá no gustaba del ruido, que todo sea sencillo, sencillo. Ernesto amaba a la gente. Le gustaba charlar en el porche, reírse, recordar las pescas. Él habría querido despedirse de ellos. Intentaba escuchar al sacerdote, pero las palabras se dispersaban en mi cabeza como agua. Ante mis ojos pasaba toda nuestra vida, larga, pareja, tranquila como un camino por el campo. Nos conocimos cuando yo tenía 24 años. Un pueblito pequeño, calles polvorientas, junto a la Casa de Cultura, una plaza con un viejo encino. Yo entonces cuidaba a mi mamá, trabajaba limpiando casas, y Ernesto se ocupaba en el taller que heredó de su padre, arreglaba bicicletas. A veces motores, con las manos engrasadas, sonrisa tímida. Recuerdo cómo me habló por primera vez. Era martes. Yo iba al mercado con un vestido verde descolorido y zapatos gastados. Él salió al umbral del taller, se limpió las palmas con un trapo y, como disculpándose, sonrió. Buenos días, Marga. ¿No quieres que revise tu bicicleta? Claro que no tenía bicicleta, pero inventé una excusa tonta solo para hablar. Así empezó. Charlas bajo el encino, el banco junto al club, promesas para toda la vida y una boda modesta, donde en lugar de orquesta había un grabador y en lugar de restaurante, pasteles de las vecinas. Los primeros años fueron duros pero luminosos. Una casita, 2 habitaciones y techo de lámina, con baldes en las esquinas por si llovía. Nos reíamos cuando de noche empezaba a gotear y corríamos a mover las ollas. Ernesto trabajaba desde el amanecer hasta la oscuridad. Yo cosía vestidos y faldas para las mujeres del pueblo, remendaba abrigos, tejía. Cuando nació Arturo, mi corazón casi salta de alegría. Ojos grandes como los de su padre, mi sonrisa. 2 años después, llegó Ilías, igual de bien formado. Ernesto los llevaba los fines de semana al río a pescar, les enseñaba a manejar herramientas, por las noches les leía cuentos. Yo los alimentaba, vestía, les acariciaba la cabeza, escuchaba su respiración en la noche, y parecía la felicidad simple como el pan, cálida como el fogón. Luego crecieron. Arturo siempre tuvo carácter, erguido, agudo, emprendedor.
Temprano empezó a preguntar por qué vivíamos modestamente, por qué no teníamos auto como la gente. Elías lo seguía como una sombra. Cuando Arturo cumplió 18, Ernesto le ofreció un lugar en el taller. Él apartó la caja de herramientas como algo ajeno y apretó los labios. No quiero ensuciarme las manos, papá. Voy a ser alguien importante. Ernesto no dijo nada, pero vi cómo después se sentó en el porche y miró las estrellas largo rato, en silencio, con una tristeza cansada. Era como si hubiera perdido no solo un ayudante, sino todo un lenguaje con el que soñaba hablar con su hijo. Pasaron los años y Arturo de verdad se abrió. Camino en la ciudad. Se colocó en una agencia inmobiliaria en el centro estatal, subió rápido. Elías, sin pensarlo mucho, lo siguió. El dinero les empezó a sobrar, incomparable con nuestros ingresos del taller y los trabajos extras. Al principio me enorgullecía. Los chicos se habían salido adelante, bien por ellos. Pero luego la alegría se volvió delgada como papel. Las llamadas menos, las visitas más raras. Llegaban en autos relucientes, con trajes ajustados. Hablaban con palabras ajenas, negocio, inversión, propiedad. Nos miraban a Ernesto y a mí como se mira cosas viejas, supuestamente queridas, pero vergonzosas de mostrar. «Mamá», dijo Arturo un día, «ustedes con papá deberían mudarse a un lugar más decente. La casa se está cayendo». Tenía razón, el techo goteaba más, el fogón caprichoso. Pero en esas paredes susurraba toda nuestra vida. Los primeros pasos de los muchachos, charlas nocturnas, miles de cenas simples. Para cualquiera otro era una choza. Para nosotros, un hogar. Ernesto, como siempre, dijo suave y preciso: «Marga, el dinero de nuestros chicos los ha echado a perder. Ya no encajamos en su mundo». Yo discutía conmigo misma. Los justificaba. Negocios, no hay tiempo, son jóvenes, no les da. Esperaba, ya se arreglarán, se normalizará. Pero en lo profundo, ya entendía que los perdíamos. Solo no sabía aún cuánto. Cuando Arturo trajo a Juana para presentarla, todo se aclaró más. Ella bajó del auto en tacones que se hundieron de inmediato en la tierra junto al porche, con un vestido rojo brillante. No un vestido, una imagen. «Mucho gusto», dijo sonriendo cortés y extendiendo las yemas de los dedos. Su mirada recorrió la casa rápido como un escáner, y de pronto me dio vergüenza por las alfombras, las cortinas, toda nuestra sencillez. En la mesa casi no comió, picoteó una albóndiga, removió el puré, tomó un sorbo de compota. Arturo al lado parecía tenso como una cuerda, y se disculpaba por todo. «La próxima vez, mejor en un restaurante», susurró como si yo no oyera. Oí cada palabra y cada una pinchaba. Elías seguía soltero, pero se ponía la misma piel urbana. Venía en fiestas, siempre apurado, siempre una llamada importante. Contestaba en la mesa, asentía al teléfono y se iba. «Mamá, tengo que correr. Mañana, reunión temprana». Nuestros domingos familiares se disiparon como ondas en el agua y se disolvieron. El año nuevo se volvió formal, regalos caros, charlas innecesarias como informes. Se quedaban 2 o 3 horas y se iban aliviados, como si hubieran cumplido el deber. Ernesto y yo envejecíamos juntos. Él salía terco al taller, ya no con las mismas manos, pero con el mismo amor al trabajo. Yo cosía por costumbre, aunque los ojos fallaban. Nos aferrábamos a nuestra modestia, no pedíamos ni un peso a los chicos. Y en las noches oscuras en el porche, él decía: «¿Sabes, Marga? El problema no es que tengan dinero. El problema es que con el dinero les pareció que ya no éramos importantes». Como siempre, tenía razón. No se trataba de pesos, se trataba del corazón. Luego empezaron las charlas prácticas. Juana, en una visita rara, dijo: «Pareja, mejor vendan la casa y múdense a un buen asilo. Ahí hay médicos y cuidados». Asilo me golpeó como una bofetada. 40 años construyendo este nido, criando hijos, ahorrando para que tuvieran zapatos mejores, libros nuevos, y ahora un hogar de ancianos. «No necesitamos eso», respondió Ernesto calmado, con esa dignidad recta que siempre tuvo. «Aquí estamos bien». Pero vi las caras de mis hijos. Estaban de acuerdo con ella.
Nos volvimos un inconveniente, un asunto que querían cerrar. Junto a la tumba de Ernesto, el sacerdote por fin cayó, y sobre la tapa del ataúd simple, demasiado simple, cayeron los primeros terrones de tierra. El sonido era sordo, final, y apenas me sostuve en pie. Lidia Pérez me prestó el hombro. El teléfono en el bolso tembló de nuevo, como vivo. Lo apreté contra la palma, como algo caliente. Te presionarán. Cuídate, leí y escondí la pantalla. Mamá, ¿todo bien? Arturo estaba junto demasiado rápido, demasiado oportuno. Lo miré al rostro como por primera vez. Todo en su lugar y ni un rasgo vivo. Todo normal, dije, y cerré el bolso. Necesito ir a casa. Todo el camino a casa, repetí para mí esas 4 palabras. No confíes en nuestros hijos. Tal vez alguien decidió jugarme una broma cruel. Pero ¿por qué entonces cada abrazo me parecía más frío que el aire sobre la tierra fresca? ¿Por qué apuraron el entierro? Elegían lo más simple, como si quisieran poner punto final. Esa noche, sola en la cocina donde aún olía a pan negro y mermelada, extendí mi vida ante mí como en la palma, desde el vestido descolorido junto a la casa de cultura, hasta esos entierros vacíos, demasiado silenciosos. Y por primera vez me permití pensar en voz alta, y si no es solo dureza, sí. Hay algo más, peor. Entonces aún no sabía cuán lejos había llegado todo. Entonces solo aprendía a oír la verdad en mi propio corazón. Pero la verdad ya alguien me la susurraba desde la oscuridad. Cuídate, Marga. No creas. Después todo empezó como empujado por una mano invisible. Más rápido, más insistente, sin pausas. Desde ese día junto a la cerca del cementerio ya no podía mirar a mis hijos con los mismos ojos. Cada mamá, aguanta, sonaba ajeno, cada movimiento como códigos. Venían más no con calidez, con iniciativas. De pronto un agente inmobiliario pasa por la casa sin avisar, saca fotos, mide las habitaciones a pasos. Luego un tasador mira el ático, el sótano, anota en un cuadernito y se va igual de rápido. En la cocina, conté, Arturo extendió papeles como un abanico, ordenado, bonito, como hace alguien acostumbrado a negociar. Papá, mamá, sonrisa pareja, voz suave. Calculé. Su casa. Bueno, máximo 100.000 pesos. Si vendemos ahora, en el pico del mercado, yo agrego, y se mudan a un lugar mejor. Ahí comodidad, médico cerca, vecinos decentes, 100.000. Por las paredes que absorbieron toda nuestra vida. En silencio retiré los platos de la mesa. Las manos temblaban tanto que las cucharas chocaban. Ernesto se sentó recto, como siempre, y escuchó atento, sin interrumpir. Y además, siguió Elías, mirando los papeles para no cruzarse conmigo. Papá debería dejar el taller, es riesgoso la edad, hora de descansar. Trabajar no es castigo, dijo Ernesto, tan calmado que la habitación se volvió más silenciosa. Es sentido. El sentido no lo oyeron. Solo oían números. Será mejor para todos, repetían como un mantra. Herencia temprana. Así lo llamó Arturo, sonriendo. Temprana. Padres aún vivos y ellos ya dividiendo mentalmente. Aguantamos unas visitas más así. Juana un día trajo folletos de asilos para ancianos, brillantes, con abuelitas sonrientes en la portada, y los puso junto a mis patrones. Ahí alimentación y clases, dijo con su voz cortés. Les será más tranquilo. Estamos tranquilos en casa, respondí. Aquí vivimos. Cuando se fueron, Ernesto manoseó el borde del mantel largo rato, luego levantó la vista. Aquí no es sobre cuidado, Marga. Apuran. ¿Por qué? No sabía, pero la ansiedad se atoró en la garganta como un hueso, y no había agua que la bajara. La última charla con Arturo, que aún oigo de noche, pasó 3 semanas antes. Vino solo, sin Juana, se sentó a nuestra vieja mesa, donde comía papilla de niño, y dijo sin mirar directo, «Mamá, pase lo que pase, Elías y yo no te dejaremos, siempre estaremos cerca». Entonces sonó como consuelo, junto a la tumba, como advertencia, «Pase lo que pase», como si supiera de antemano. El martes todo se rompió de golpe. Ernesto salió al taller temprano, como siempre, mientras fresco, trabajaré con los marcos. Saludó desde la reja y yo volví al fogón. Albóndigas, puré.
Su favorito. El teléfono sonó tan fuerte que el corazón se me hundió. ¿Es el hospital municipal número 1? Pregunté por inercia, aunque llamaban ellos. Hospital municipal número 1, confirmó una voz femenina. ¿Es usted Margarita Zapata? Su esposo ingresó en estado grave. Venga inmediatamente. El mundo se derritió como del calor. Me aferré al marco para no caer al piso. Las palabras no se armaban. ¿Qué como? Vivo, respira. Pero en el teléfono repetían lo mismo. Venga. Me llevó Lidia Pérez. Temblaba tanto que no podía sostener las llaves. El camino a la ciudad se volvió un zumbido. Ventanas, árboles, paradas, todo como en un mal sueño. En la recepción nos esperaban mis hijos. De algún modo noté de inmediato. Demasiado rápido, demasiado oportuno. ¿Quién les llamó? ¿Yo? Number. Mamá. Arturo me abrazó fuerte. En el taller dicen que algo explotó. Quemaduras. Cabeza. Está en terapia intensiva. Elías estaba al lado, ojos rojos, pero la mirada corría, como si esperara algo, no temiera. En el mostrador la enfermera explicó pareja y habitual a los más cercanos, de uno en uno, no más de 5 minutos. Mantengan la calma. Pasé la palma por la pared fría para no caer, y la seguí por el pasillo que olía a medicinas y limpieza metálica. Tras el vidrio esmerilado parpadeaban lámparas, pitaban aparatos. El corazón latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Me detuve en la puerta donde decía terapia intensiva. Tomé el picaporte e inspiré hondo, como antes de agua helada. En terapia intensiva era luminoso y frío, como un taller donde todo es metálico e imparcial. Ernesto yacía bajo aparatos, vendado, el rostro medio cubierto de gasa, solo la mano libre. Toqué sus dedos, cálidos, reconocibles, míos. Ernesto, estoy aquí, dije suave para no derramar la voz. Aguanta, ¿oyes? Todo saldrá bien. Me pareció que sus dedos respondieron apenas. Los ojos bajo los párpados temblaron como si intentara decir algo. Llamé a la enfermera. Ella miró. Los monitores, asintió compasiva. Sucede, no esperen de más. Espasmos. Pero yo conocía su mano. Intentaba alcanzar. 3 días casi viví en el pasillo en una silla dura. Cabeceaba. Despertaba con los pitidos de aparatos. Los hijos turnaban, pero más estaban cerca de los médicos. Agarraban doctores por la manga. Susurraban en el registro. Una vez, pasando, oí un fragmento. Seguro de vida 500.000. Por accidente hasta 750. ¿Quién es el beneficiario? La palabra beneficiario se clavó en mi cabeza como un clavo frío. Esa noche Arturo se sentó junto y dijo pareja, demasiado pareja. Mamá, revisamos documentos. Papá tenía póliza de 500.000, más por el fondo social, si es laboral, hasta 750. Hay que tramitar todo para que estés tranquila. No necesito dinero, dije, y me tembló el párpado. Necesito a mi esposo vivo. Claro, asintió Elías, pero en sus ojos calculaba como ábaco. Nosotros nos encargamos de todo. Al tercer día nos reunió en el consultorio un médico mayor. Habló cauteloso, como con alguien al borde del hielo. Estado crítico. Trauma craneal serio. Infección. Lo mantenemos, pero perspectivas. Probabilidad de recuperar conciencia nula. Pueden mantenerlo en aparatos largo, pero sin calidad de vida. Hagan todo lo posible, dije, y oí mi voz lejana. Mamá. Suave como en anuncio de cuidado intervino Arturo. Papá no querría ser carga. Siempre decía, no es carga, se me escapó. Es su padre. Pensamos en ti también, dijo Elías. Cuentas, gastos, puede comerse tus ahorros. De nuevo dinero, números sobre la persona. Salí del consultorio y fui a terapia intensiva como a iglesia. Apoyé la frente en el vidrio fresco. Entré. Tomé su mano. Si oyes, da señal, susurré. Un apretón apenas. Otro. O la diminuta bajo los dedos. Llamé a la hermana. Ella negó con la cabeza. Sucede. Pero yo me juré. Está aquí y lucha. La noche del viernes las alarmas aullaron de golpe, como perros en todo el pueblo. Se encendieron luces, corrió gente, pasos rápidos, órdenes, voces ajenas mezcladas. Me lancé, pero me apartaron suave. Me sentaron en una mesa junto a la pared.
El tiempo se deshizo. Luego salió el médico. Bajó la vista. A las 4:37. Lo siento. Me deslicé al piso y apoyé la mejilla en el azulejo frío. El mundo que construimos 42 años se derrumbó en silencio, sin crujido, como un armario que alguien desatornilló con cuidado antes. Los hijos llegaron una hora después, frescos, compuestos como a una junta. Arturo con carpeta de funerarias, presupuestos, números. Y Lías con formularios, declaraciones, cabeceras llenas. Ya arreglamos, dijo Arturo rápido. Ataúd más simple, servicio corto. Papá no gustaba del ruido. Y por seguros empezamos el proceso. Para que tú, tropezó al ver mi cara. Para que todo sin burocracia extra. En ese momento no podía discutir. Era toda de sal, solo llorar y secarme. Pero aún a través de lágrimas noté la rapidez extraña. ¿Quién les llamó esa primera hora? ¿Por qué llegaron a recepción antes que me invitaran al esposo? ¿Por qué tan seguros con los médicos? El entierro lo fijaron para lunes. Arturo eligió simple sin consultar. No invitaron vecinos del taller para qué molestar gente. Todo como les convenía, como si alguien marcara casillas en lista de tareas. Esa noche me senté en la cocina. Miré la taza donde se enfriaba el té e intenté unir todo en un hilo coherente. Explosión en taller, terapia, charlas de dinero, su apuro, su seguridad. Algo clave faltaba. Algún tornillo torcido. Aún no sabía. Que me esperaba respuesta que me quitaría el color del rostro y que en días empezaría a preguntar en voz alta, tales que las sonrisas en caras de mis hijos se volverían de vidrio. Al día siguiente del entierro saqué del viejo cómoda una caja de lata con documentos, la misma donde Ernesto guardaba todo importante, casa, taller, seguros. Los extendí en la mesa, me senté, inspiré y empecé a leer la letra pequeña, como vida ajena. Primero, el seguro de vida, recordaba la suma antigua, por si acaso. Y ahí, anotación pulcra, sello de medio año. Suma asegurada aumentada a 500.000 pesos, medio año atrás. Ernesto no lo discutió conmigo. ¿Quién lo presionó? ¿Por qué justo ahora? Abajo, otro documento, fresco, de 2 meses máximo, seguro contra accidentes laborales hasta 750.000 pesos. Ernesto trabajó toda la vida en el taller, pero odiaba papeles nuevos. El papel aguanta todo. Y aquí, 2 seguros grandes, casi seguidos. ¿Coincidencia? Tras los últimos días ya no creía en coincidencias. El teléfono tembló en la mesa. Como oyendo mis pensamientos, revisé cuenta, mire quién sacó dinero. El mismo número desconocido. Ya no dudaba, no era broma cruel. Alguien sabía demasiado de nosotros. Por la mañana fui al banco local, sala pequeña, caras conocidas. En la ventanilla, Galina Victoria salió del despacho, me tomó del codo, me sentó. Margarita, acepte condolencias. ¿En qué ayudo? Extracto, por favor. De mediados de año. De nuestra cuenta con Ernesto. Todos los movimientos. Imprimió y puso las hojas ante mí. Pasé el dedo por las líneas, y el frío que vivía en mi pecho desde el entierro se extendió más. En los últimos 3 meses, alguien sacó sumas grandes. 10.000 pesos en enero, 30.000 en febrero, 40.000 en marzo. Yo no hice esos retiros. ¿Quién recibió ese dinero? Pregunté. La voz sonó ajena. Lo sacó su esposo, respondió Galina Victoria calmada. Vino en persona. Dijo que necesitaba para reparaciones en el taller. Levanté la vista. ¿Firmas puedo ver? Sacó los registros. La firma era como de Ernesto, pero temblorosa, ajena. Ernesto escribía recto, seguro. Así me dejaba notitas en el refrigerador, leche y carita sonriente, como chiquillo. Y aquí, como mano no suya. ¿Vino solo? Pregunté. Galina Victoria pensó entrecerrando ojos. 2 veces seguro, no solo. Con su mayor, Arturo. Explicó que ayudaba al padre con papeles, que sin lentes, difícil. Apreté el bolso en las rodillas, tanto que el broche cortó la palma. Ernesto nunca quitaba lentes de día. Sin lentes difícil, sonaba como frase preparada. El teléfono parpadeó de nuevo. Cubrí la pantalla con la palma, leí, y como si oyera voz contenida, firme. Ellos impusieron el seguro. Convencieron por tu tranquilidad. Era trampa. Me senté en el banco
y por primera vez sentí no solo duelo. En el pecho subió algo caliente, terco, como llama en fogón al agregar leña. Me llevaban como ciega, de la mano, donde todo rápido, conveniente, sin burocracia extra. Gracias, dije a Galina Victoria. Doblé papeles con cuidado. Me basta. Afuera olía a humedad y nieve derretida. Caminé lento, para ordenar todo en estantes. Seguros frescos, retiros, firmas, visitas con hijo. ¿De quién era el plan? ¿Y dónde el hilo para tirar y desatar el nudo? El teléfono pitó otra vez, corto, como chasquido. Ve al taller de Ernesto. Abre el cajón superior de su mesa. Ahí lo que no viste. Me detuve en mitad de la acera. Gente me rodeaba. Autos siseaban en charcos. Y dentro de mí ya di un paso al otro lado, donde respuestas no gustan, pero salvan. La puerta del taller crujió como siempre, pero dentro no era como siempre. Demasiado limpio. No olía a humo. Ni una mancha de hollín en pared, ni quemadura en piso. Banco de trabajo como de muestra. Herramientas ordenadas. Máquinas en fila, cables intactos. Me paré en medio y me atrapó pensamiento absurdo. Si aquí explotó algo, ¿dónde la marca? ¿Dónde al menos un pedazo de plástico fundido? ¿Dónde hierro torcido? ¿Y dónde esa máquina que explotó? Dije en voz alta, como si alguien respondiera. Me acerqué a la mesa. El cajón superior cedió no de inmediato, atascado como siempre. Ernesto posponía engrasarlo. Dentro lápices, metro, calculadora vieja, carpeta con papeles, sobre con mi nombre. Primero, los papeles. 2 hojas arrancadas de cuaderno cuadriculado, letra de Ernesto, recta, firme, reconocible. Arturo insiste que nuevo seguro para Marga, así más tranquila. Me pesa el alma. No creo sus palabras. Abajo, otro día. 3, antes del hospital. Ilias trajo papeles para modernizar taller. Apura, dice ya. No entiendo qué. ¿Por qué tanta prisa? Me senté en la silla que crujió como viejo. Los dedos solos fueron al sobre. Estaba pegado pulcro casero con saliva como enviábamos cartas antes. Al frente, Marga y punto. Si lees esto, pasó lo que temía. Últimamente con nuestros muchachos algo mal. Demasiado interesados en dinero, seguros, casa. Juana incita. Ayer Arturo dijo, papá, hay que pensar en seguridad. A tu edad cualquier accidente puede ser fatal. Sonó como amenaza. Te amo. Si algo, no creas a nadie de palabra, ni a ellos, verifica todo. Esteban Calderón aceptó ayudar. Iré a él otra vez. Me entumecieron las manos, pero lo noté solo cuando el papel tembló. Ernesto todo vio, sintió, y yo cerraba ojos para no quemarme con verdad. Me senté en silencio, luego doblé hojas con cuidado y guardé en bolso. En el taller se volvió apretado el aire. Esa noche vino Arturo con botella de vino y sonrisa que en otro tiempo parecería cuidado. No preguntó si entrar. Pasó a cocina, sirvió. Se sentó a mesa donde escribía tareas de niño. Mamá, empezó suave, lo pensé todo. Pago de seguro ya en trámite. Serán 500.000. Basta para que te arregles decente, compres vivienda más pequeña, cómoda. O tal vez buen asilo, ¿sabes? Con médicos y cuidado. ¿De dónde sabes la suma exacta? Pregunté como al pasar. Ayudé a papá con documentos. Ni parpadeó. Quería que estuvieras segura. Ilias y yo podríamos manejar tu dinero, para que rinda. Ahora tantos instrumentos, inversiones, intereses, lo multiplicaríamos. Multiplicar, palabra ligera como burbuja de jabón. Asentí, para no derramar lo que hervía dentro. ¿Y tú cómo crees gastar mejor?, pregunté, observando sus ojos. Ojos brillaron leve, como vela en techo. Vendería esta casa, mientras mercado alto. Te mudas a apartamento limpio, cálido, firmamos poder, y no piensas más. Ilias y yo cerramos todo, cuentas, seguros, reparaciones. Dame tiempo, dije, pensaré. No mucho, mamá, voz más densa. Importante no perder momento. Cuando la puerta cerró tras él, me senté largo en oscuridad. Vino intacto en mesa. Reloj tic-tac fuerte, como en noche de parto, contaba contracciones. Teléfono vibró, como oyendo silencio. Mañana. Comisaría. Pide registrar denuncia y mostrar materiales de accidente. En hospital otras causas. Hay contradicciones. No creas versión de explosión. Leí 2 veces.
Luego otra, y entendí. Mañana tengo agenda. Y si quiero llegar al fondo, no hay vuelta atrás. Por la mañana fui a comisaría. Edificio conocido, gris, pintura descascarada en pasamanos. Portero asintió, pidió identificación. En 10 minutos me invitaron con el mayor Ovejas. Fuerte, seco, mirada recta como filo. ¿En qué ayudo, Margarita? Quiero registrar denuncia, dije, cruzando palmas en rodillas. Esposo murió tras explosión en taller. Pero mucho no cuadra. Muestre materiales de investigación. Llamó al de guardia, trajo carpeta. Mayor ojeó en silencio. Luego levantó vista. No tenemos reporte de explosión, ni accidente en su lugar. Nadie salió, y francamente, sin rastros de incendio, en hospital dijeron explosión. Hijos también. Ovejas suspiró, abrió otra hoja. Por informe médico, su esposo ingresó inconsciente con signos de intoxicación tóxica. En bioquímica, rastros de metanol. Debían decírselo. Calló y añadió cuidadoso. En ficha nota, a petición de familiares cercanos, no dar detalles para no traumatizar esposa. Firmantes, hijo mayor y menor. Palabras golpearon sienes. No explosión. Envenenamiento. Y familiares pidieron no decir. Míos. Podemos iniciar investigación preliminar, siguió mayor. Pero necesita denuncia. Y todos documentos, pólizas, extractos, sus notas. Y prepárese para procedimientos duros. Tal vez, exhumar. Hagan, dije. Voz no tembló. Traeré todo. En casa ya esperaban. Arturo e Elías vinieron con Juana. Bolsa de pastelería, café de esa marca, como enfatizaron. Caras preocupadas, sonrisas dulces. Mamá, preocupados, empezó Arturo, ojeando cocina como inspector. Vecinos dicen, andas por oficinas, preguntas raras, no comes. Juana trajo tus eclairs favoritos, insertó Elías. Con café te calientas, manos tiemblan. Recordé mensaje, no tomes nada que traigan. Y como a Ernesto le pasó explosión. Ya desayuné, dije, aparté bolsa. Gracias. Juana sonrió como no oyendo. Hay que cuidar nervios. Consultamos médico conocido, dice tras pérdida común. Desconfianza, sospecha. Especial en mujeres de su edad, se trata. Listos a ayudar con cuidado y vigilancia. Suave, añadió Arturo. Hay opción, buen asilo. No forzado, claro. Piensa en salud. Y casa convendría vender, dijo Elías como al pasar. Mercado favorable. Reparación come dinero de todos modos. Los miré y en cada frase. Oía no cuidado sino prisa. Sus planes susurraban como papeles en carpeta de abogado. Pensaré, respondí y miré reloj. Ahora tengo asuntos. Se miraron. Vi cómo Arturo apretó labios leve, como siempre al no obtener sí inmediato. No demores, mamá, dijo. Asunto resolver rápido. Se fueron, dejando café y bolsa en mesa. Con cuidado, sin tocar, lo metí en bolsa y saqué al porche para basura. Teléfono vibró. Margarita, soy Esteban Calderón. Ernesto me contactó. 3 semanas atrás, pidió vigilar hijos. Hay grabaciones y fotos. A las 15 en punto, café, esquina, mesa del fondo. Venga sola. Corazón latió más. ¿Quién me? Escribía. No broma, ni vecino chismea. Persona que Ernesto pidió ayuda. A las 3. Entré al café. Techo bajo, olor a pan fresco y manzanilla, vitrina con empanadas. Me senté al fondo, pedí té, palmas sudaban. Hombre de 50 con canas, acercó sin prisa. Abrigo estricto, ojos atentos. Puso carpeta marrón en mesa. ¿Margarita? Yo, Esteban Calderón. Acepté condolencias. Ernesto era hombre decente. Asentí. Fuerza para gracias no. Primero advierto, dijo bajo. Lo que oirá, pesado. Pero mejor verdad amarga que mentira pareja. Sacó grabador pequeño, pulsó. Sonó voz de Ernesto. Cálida, segura, propia. Esteban, si me pasa algo, no accidente. Arturo presiona, seguro para Marga así tranquila. En papeles encontré cláusulas que les benefician. Elías pregunta qué cómo. ¿Cuándo salgo? ¿Cuándo Marga casa? Dice, cuida. Mal me siento de sus palabras. Me senté, clavando dedos en taza para no derramar té. Lágrimas corrían solas, pero no limpié. Oí. Esto mes antes de hospital.
explicó Esteban. Esto más cerca. Chasquido. Y reconocí voz de Arturo. Clara, negocio seca, no esperar, viejo sospecha. Metanol tengo. Limpio, parece derrame o infarto. Mamá después, en shock, hacemos tutela, y todo. Dentro mío algo se apretó tanto que costó respirar. Esteban no apagó. Nueva grabación, Ilías, risa nerviosa. Mañana Arturo echa vitaminas en café. Primero niebla cabeza, luego vista, coma, póliza vida 500, accidente hasta 750. Cerramos todo. Madre también. Después. Esteban paró grabador. Cayó. Hay fotos, dijo y extendió. Su mayor compra metanol en ferretería en carretera fuera ciudad. Paga efectivo, da nombre falso. Fecha 5 días antes ingreso. En foto, Arturo en puerta tienda, chaqueta, con bidoncito en bolsa. Claro, sin ambigüedades. Medio frío en café caluroso. Y esto, Esteban mostró impresos. Movimientos financieros medio año. Deudas. Mayor debe unos 700.000 pesos a prestamista negro en ciudad. Menor 400.000 en empeños. Más transferencia 50.000 a médico, que firmó acta de defunción. Dinero efectivo pero cadena hay. Sacaré. ¿Por qué no fue directo a policía? Susurré. ¿Para qué esperar? Necesitaba base médica, calmado, respondió. Muerte en papeles, paro cardíaco por trauma. Con grabador solo, poco. Ahora, con metanol en ficha, cambia. Y además, levantó vista. Mañana a las 10 van con juez Meléndez a iniciar su incapacidad. Intercepté charla. Tiempo poco. Puse palma en mesa para calmar temblor. Entonces soy a policía, dije, con mayor ovejas. Que tomen grabaciones, nombren peritaje, todo oficial. Voy contigo, asintió Esteban. Pero antes, última grabación. Debes oírla. Encendió de nuevo. Esta vez, ambas voces, parejas, cotidianas, como discutiendo reparación. Tras padre hay que eliminar a mamá también, dijo Arturo. Sonido en cabeza se volvió zumbido fino. Me senté inmóvil, esperando frase siguiente. Grabación cortó a media palabra, después solo ruido. Me bastó esto. Suficiente, dije. Vamos a comisaría. Llegamos con mayor ovejas ya atardeciendo. Puse en mesa carpeta de Esteban, grabador con fechas, impresos llamadas, fotos en ferretería, extractos banco, copias pólizas, mi nota de taller y carta de Ernesto. Mayor oyó en silencio, a veces preguntas cortas, claras, anotaba en cuaderno. Historia pesada, dijo al fin. Pero ya no disputa familiar. Es penal. Ahora registramos denuncia, grabador y fotos describimos y tomamos procesal. Luego, fiscal, peritaje urgente. Por médico, pediremos exhumación. ¿Lista? Lista, respondí. Hagan como debe. Llamó a fiscalía. Fiscal de guardia llegó, extrañamente rápido, abrigo gris, ojos cansados pero voz enérgica. Otra hora en protocolos. Me pidieron detallar quién, cuándo, qué dijo. Esteban, explicar cómo obtuvo grabaciones. Firmé, cruces en márgenes, puse donde indicaron. A medianoche tenían peticiones para allanamiento, decomiso, teléfonos, exhumación, detención. Tomamos al amanecer, dijo Mayor, para que no llamen ni destruyan nada. Y usted no quede sola, ni acepte reuniones urgentes. En casa no dormí. Me senté en cocina a luz apagada. Oí como lejos del pueblo, autos susurraban en carretera. A las 6 llamó Arturo. Mamá. Urge, ven a casa de Ilías, voz alterada, pero intenta pareja. Pasó desgracia. Explicamos allá. Ya voy, dije y colgué. Solo yo iba. No a ellos, sino a hervidor, servirme otra taza para ocupar manos. Hora después por calle pasaron patrullas. Vi luces intermitentes desde ventana. Teléfono vibró otra vez. Luego más, Arturo, Ilías, uno tras otro. Insistente. No contesté. A las 9 tocaron puerta. En umbral Mayor, ovejas. Detenidos ambos, dijo sin detalles. Mayor negó primero. Luego con grabación se hundió. Menor intentó por patio. Perseguimos 3 cuadras. A Juana interrogamos como testigo. Asentí. Y por primera vez en mucho, inspiré hondo. No alegría, alivio. Como cinta. Apretada en pecho, aflojada temporal. Al mediodía llegó Juana, sin tacones, ojos hinchados. Pero aún en abrigo caro, desde puerta. Lágrimas.
Margarita, por favor, retire denuncia. Arturo, no malo, solo. Deudas nos apretaban. Le pedí, sí, pero no pensé. Envenenó a mi esposo, dije calmada, y planeaba cuidarme. Nada que retirar. Aún hablaba algo, pero sentido se hundía en mi zumbido propio. La acompañé a reja y cerré pestillo. 3 días después, juez autorizó exhumación. Palabra pesada, ajena. Pero firmé todo necesario y fui a cementerio, no ver, solo estar cerca. Me paré en portón mientras entraban vehículos especiales y apreté fuerte palma de Lidia Pérez. Luego, laboratorios, plazos, fórmulas en papel. Resultado llegó rápido para tales casos. En muestras metanol, concentración, incompatible con vida. Médico que puso insuficiencia cardíaca recibió 50.000 en sobre. Eso también hallaron. Lo detuvieron por falsedad y obstrucción. Cuadro se armó sin huecos. Caso se volvió sonado. Periódicos titularon cosas que me nauseaban. En pueblo murmuraban. Algunos evitaban. Otros traían pasteles y decían bajo. Aguante. Aguantaba. De tarde regaba flores y lavaba tazas. Mañana iba a investigador, respondía preguntas, firmaba otra vez. 2 meses después fijaron juicio. Sala llena, periodistas, vecinos, exclientes de taller, gente desconocida. Esteban se sentó junto, puso mano en respaldo para que sintiera hombro. Introdujeron a mis hijos en camisas cuadriculadas iguales, de cárcel, con ojos bajos. Corazón se movió, no amor, memoria, pero sobre memoria yacía lo irrevocable. Fiscal empezó pareja, sin adornos, no riña familiar. Es plan, cálculo, motivación de deuda, preparación, ocultamiento, intento posterior de tomar bienes de madre. Pido adjuntar audio. Resultados peritajes, documentos financieros. Grabaciones pusieron una tras otra. En sala silencio tal que se oía tragar. Cuando sonó voz de Arturo, tras padre eliminar a mamá, alguien en fila ahogó, mujer tapó boca y salió. Me senté recta y sostuve chal en rodillas para no temblar. Luego perito médico, calmado, con tablas, sin palabras fuertes, sobre metanol, síntomas, por qué explosión no cabe. Mostraron fotos de taller, mesa limpia, cables enteros. Mi turno a hablar llegó inadvertido. Me paré y juré como enseñaron. Conté todo sin embellecer, cómo olían sus manos con máscara, cómo enseñó a muchachos destornillador, cómo se volvieron ajenos, cómo oí, estoy vivo junto tumba, cómo me senté en terapia, cómo en documentos surgieron seguros frescos, cómo reconoces voz de hijo propio y no escapas. Defensores intentaron preguntas sobre edad, estrés, sospecha, pero palabras se rompían contra grabaciones y protocolos. Al tercer día proceso pasó a alegatos. Fiscal dijo, corto cálculo, codicia, frialdad. Pido declarar culpables y pena por acumulación. Abogados hablaron de presión a acreedores, mal consejo, emociones. Oía y pensaba, sin números, grabador, labores de médicos e investigadores, ya no estaría. Juez se retiró a deliberar. Reloj chasqueaba en silencio. Luego llamaron. En pie, entra corte. Juez volvió a sala. Tras él, secretaria con carpeta. Apreté borde de banco. Junto a Esteban cabeceó leve. Aguanta. En caso Zapata, Arturo Ernesto e Ilías Ernesto. Empezó juez y miró. Corte decide. Cerré ojos un segundo. Y oí como en sala alguien sollozó. Juez leyó pareja, sin énfasis, como contador. Declarar a Zapata, Arturo Ernesto y Zapata, Ilías Ernesto culpables. Pena por acumulación de delitos. Privación de libertad larga en penal de régimen estricto. Al mayor, cadena perpetua con posible libertad condicional no antes de 25 años. Al menor, 25 años de privación de libertad. En sala murmuraron. No lloré. Lágrimas acabaron antes, en terapia, con documentos, en puertas de taller. Ahora en mí, solo silencio pareja, donde respirar. Tras sesión, gente acercó. Algunos abrazaron, otros susurraron. Aguante. Lidia Pérez lloró, ya alivio. Esteban sostuvo mi codo para no tropezar en escalones. Juana desapareció. Dirían que se fue a ciudad y tomó apellido de soltera. 3 días después vinieron papeles finales de peritajes, todo ya claro. Metanol, concentración, tiempo, firmas, dinero, 50.000 a médico por falsedad. Cadena cerrada. Volví a casa vacía. Quité vestido negro.
Colgué en armario. Noche hice té negro simple. Salí al porche. Aire denso de humedad. Y en esa densidad se volvió más fácil pararse. Dije en voz alta, como si junto: Ernesto, hice todo como pediste. Después, yo sola. Vida no se reconstruye en un día, pero como agua, busca cauce, pago de seguro, esos 500.000 pesos, por los que apuraron, transferí a fondo que con Esteban llamamos simple, fondo nombre Ernesto Zapata. Ayudamos a quienes en similar apuro, abogado gratis, psicólogo, detective privado, si hace falta, para que nadie quede solo con secreto familiar. Primeras cartas llegaron rápido. Gracias, por usted me animé. Sostuve esos sobres con cuidado. Como sostenía cabezas de muchachos dormidos. Taller no vendí. Quité candado, saqué banco, desarmé estantes viejos y en lugar planté flores. Georginas, capuchinas, luego rosas. Tierra olía como sus manos, hierro cálido y sol. Domingos iba a cementerio con ramo, rosas rojas, claveles blancos, y le contaba semana a quién apoyamos, a quién ayudamos a llegar a investigación, a quién llamamos para no callar en ventana. Parecía viento en hojas, oye y asiente. Esteban venía miércoles. Tomábamos café en porche, discutíamos casos de fondo, peleábamos por frases. Aprendía lenguaje oficial. Él reía. Marga, con su voz se quiere oír, no hacen falta frases. Se volvió persona cercana, no reemplazo. No, nada se sustituye. Solo alguien que entró en mi vida a tiempo. Y quedó. Sobre hijos. Cartas de cárcel, luego de penal, no inmediato. Primero de Ilías, de silvanada, pidiendo perdón. Con promesas de cambiar, círculos vacíos de excusas. Luego de Arturo, corta, pareja. Mamá, entendí todo, tarde. Año después noticia, Arturo se suicidó. Sin detalles. Jefe de penal expuso seco. Me senté en banquito y miré fijo largo. Llorar no salió. Dentro vacío, como taller desocupado. A Ilías trasladaron a hospital penitenciario, vigilancia psiquiátrica. Cartas suyas raras, confusas. Olían a medicinas y desesperación. No respondí, no por rabia y derecho a silencio. Juana, como agua en vidrio, escurrió y secó. Dijeron cambió trabajo y apellido. No busqué. En pueblo al principio murmuraban, evitaban, algún compasión, algún juicio, como madre contra hijos. Luego acostumbraron. En periódico regional salió nota sobre fondo, seca, sin sensacionalismo. Algún vecino vino a jardín con manzanas y dijo: bien, Margarita, familia no es cobertura para vileza. Solo asentí. Palabras no explican si no lo vivió uno. Una vez tocó mujer de 40. Se sentó al borde de silla, manoseó pañuelo, luego soltó. Hermano, creo, envenenó madre por departamento. Tengo miedo. Oí en su voz a mí esa primera junto cerca cementerio con teléfono tembloroso. Formamos denuncia, Esteban tomó investigación. 3 meses después su hermano tuvo pena. Y ella trajo ramito y dijo: me dio valor, no soy héroe. Solo un día no acepté callar. 5 años desde ese día cuando junto tumba sonó. Estoy vivo, ahora tengo 71. Cabello blanco puro, arrugas como hilos en palmas, visible donde cosí, donde descosí. Casa remocé callado, techo nuevo, paredes amarillo claro, color que Ernesto quería. Noches me siento en porche, oigo cómo de carretera vienen motores lejanos, como alguien en patio vecino ríe. A veces parece que se sienta junto, no para charlar, solo estar, y basta. A veces preguntan, ¿extraña a hijos? No sé responder corto. Extraño a 2 niños que olían a leche. Y sol, que cada palabra decían mamá. Esos niños se perdieron antes que muriera su padre. Hombres que tomaron su lugar eligieron solos. No mi culpa, pero mi dolor. Con él se puede vivir. Si dolor tiene sentido, mi sentido, que otra mujer no quede sola en cocina con duda. Moral mía simple, no de libro. Sangre no es indulgencia. Amor no es aguantar, es límites y respeto. Si persona, a un familiar, hace mal, no cubrir con familia. Y verdad, no siempre cura, pero siempre pone en lugar. Domingos voy a Ernesto con flores. En piedra grabado, esposo amado, padre traicionado, hombre de honor. Me paro, respiro,
Le cuento nuevos casos de fondo. Viento susurra hojas. Como asintiendo, así debe Marga. Y vuelvo a casa, sola, pero no vacía. Eso es mi nuevo inicio. Vivir honesto, callado y a mi modo, sin dar a nadie derecho a decidir cuánto vale mi vida. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Escriban en comentarios cuántos años tienen y de dónde son. Nos importa saber quién nos ve. Den like y suscríbanse al canal. Adelante, más historias reales de la vida.